Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor nuestra jornada y hoy Domingo de Ramos. Yandúa lleva Goñandillarañe a través de esta primera lectura que es del profeta Isaías. Isaías 50, del 4 al 7, el mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían, pero el Señor viene en mi ayuda, por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Queridos amigos, en este Domingo de Ramos, esta Semana Santa, y aquí el profeta Isaías nos está dando ánimo, ¿verdad? A pesar de la dificultad, a pesar de la cruz, a pesar del sufrimiento, aquí del siervo doliente, el mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo. Esto es lindo, lleva. ¿Para qué? Y justamente para que yo sepa reconfortar al fatigado. Ñañe ejangua lleva pei por a mí, ñame ejangua veñandera pisabe pei por a mí, anila yapitate en cosas negativas, sino que sobre todo en buscar, dice, una palabra de aliento. Queridos amigos, está muy cerca nuestra Pascua, nuestra resurrección. Jaupear entonces ñandé. Peñande yururu pibe lleva peñande kunu pibe ñamoñe eana ñamoñe peñandera pisabe oñemomon buriba cue peñande yarbico anga toñemo yaye darle una palabra de aliento, porque el mismo Señor, dice, me despierta y me hace escuchar. Yo escucho como un discípulo la palabra del Señor, porque el mismo Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Upeaí ponan lleva durante esta semana, queridos hermanos, ñamoimí peñan de apisañas en dupona, porque al mismo tiempo, shamá, el verbo shamá en hebreo significa escuchar, pero sobre todo significa obedecer. Ya, po peñan de yaro yerureñan de ellas en dupona, peñan de ellas haisha, lleva la ya enojina, veces me voy pegan a hacer en duyuy, upean ahí con los en duyas yo ya pisaye, sino que no ya posee la oye ahí yo ve. Así es que, queridos hermanos, pidamos en esta Semana Santa que iniciamos hoy con este Domingo de Ramos, es decir, un camino de santidad, un camino de conversión, un camino de resurrección. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo.